Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en esta mañana alabando al Señor con un canto con el hermano Daniel. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el Salmo 63. Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde agua no hay. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana este pequeño devocional, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 1, al principio de su Biblia. Ya todos conocemos, la mayoría más bien conocemos esta historia acerca de Adán y Eva, de cómo fueron creados y qué es lo que pasó con ellos, por qué fue la situación en la cual se fueron del huerto, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana para que Dios hable a nuestras vidas, amén. Señor, te damos gracias por este día, rogamos y suplicamos que tú bendigas, Señor, este devocional. Permítenos, Señor, que tu pueblo, Señor, sea bendecido en esta mañana. Por favor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, límpianos. Quita, Señor, toda palabra, Señor, que no sea de edificación a tu pueblo. Por favor, Señor, úsame, Señor, en esta mañana, Señor, y que seas tú, Señor, el que pueda hablar a tu pueblo, Señor. Por favor, te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted tiene una Biblia ahí cerquita, mi hermano, le voy a dar algunos versículos con los cuales me va a ir siguiendo usted con su vista. Ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la palabra de Dios, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Todo el Génesis, vemos desde Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, cómo Dios crea el mundo después de haber sido nuevamente devastado, sino que lo crea nuevamente, lo reconstruye, lo forma nuevamente, vuelve a crear los árboles, las plantas, los animales y todo lo que hay, todo lo que podemos ver. Él lo vuelve a construir, lo vuelve a regenerar. Y vemos que el Señor no conforme con esto, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y vemos cómo del polvo de la tierra crea un hombre llamado Adán. Sopla en él y le da aliento de vida. Y lo pone en el huerto. En el capítulo 2, versículo 18 dice, 2:18, dice, 19, perdón, dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes les puso nombre. Versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardara. Dios pone al hombre en el huerto. Pero al tener Dios cuidado de este hombre y ver que le hacía falta algo más, decide crear a una mujer llamada Eva. Veamos el versículo 18, que dice: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Ya todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva. Vemos cómo Dios le da un solo mandamiento al hombre y le dice: no comas. Versículo 2, 16 y 17.
Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comiere ciertamente morirás. Dios, teniendo cuidado del hombre, buscando siempre su beneficio, crea a una mujer, le da su ayuda idónea para que pueda ser su compañera y no esté solo. Le da un solo mandamiento en el huerto del Edén, que es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos qué es lo que hace. Pues Eva primeramente empieza a platicar con la serpiente en el capítulo 3. La serpiente solamente, si se fijan, la serpiente solamente le pregunta y le dice, ¿es cierto que Dios ha dicho? Solamente formula preguntas, de ningún momento la obliga a comer ni le dice come, sino solamente le formula preguntas y la mujer toma una decisión. No solamente come del huerto, del árbol, desde que les prohibió, sino también lo codicia. Dice, y también comparte a su marido. Versículo 6 del capítulo 3 dice, que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió. Pero notemos algo importante, mis queridos hermanos. A simple vista podemos decir que fue la culpa de Eva por haber comido del árbol, por haber comido de algo que Dios claramente había dicho que no. Pero tomemos en cuenta algo, mi querido hermano, que cuando Eva comió no pasó nada. Sus ojos seguían igual porque el mandamiento que Dios le había dado era al hombre. Dios le había dado al hombre, todavía ni había creado a Eva, cuando Dios le mandó al hombre, no comas de ese árbol. Y todo pasó hasta que el hombre comió. Chequemos el verso 6 dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y versículo 17 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios, mi querido hermano, pone el ambiente propicio. Después de que el hombre cayó, después de que el hombre faltó al mandamiento de Dios, el Señor, todavía teniendo misericordia del hombre, no llega a darle juicio, sino llega preguntando, mi querido hermano. Llega todavía diciéndole, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Usted cree, mi hermano, que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía dónde estaba. Dios sabía lo que había hecho. Pero todavía Dios le pregunta, ¿sabe por qué? Porque Dios puso el ambiente propicio para su arrepentimiento. Dios quería que el hombre se arrepintiera. Dios no lo quería sacar del huerto. Dios lo que quería es que se arrepintiera, que estuviera allí, que disfrutara del huerto, que disfrutara no solamente de eso, sino de la comunión que tenía con el Señor. Porque recordemos que Adán fue el único hombre que platicaba con el Señor. Entonces, Dios, al ver esto, pone el ambiente y le dice, ¿dónde estás? ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre, lo primero que hace, dice, se excusa. Dice, versículo 10, vamos a ver el versículo 10, dice, el Señor le pregunta en el versículo 9, dice, ¿dónde estás tú? Y el 10 le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, Dios le vuelve a preguntar nuevamente, como diciendo, pues sí, ya sé que estás desnudo, hombre, ya, pero ¿qué? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió nuevamente, en vez de decir, ¿sabes qué, Señor, la regué? No, ¿sabes qué hace? Le avienta el problema a otro. Y a la que estaba más cerquita, pues ¿quién era? Pues era Eva, ¿verdad? Y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Lo primero que le dijo, queriéndose volver a excusar, volver a evadir su responsabilidad, lo primero que fue, dijo, pues si tú me hiciste a la mujer que tú me diste, pues ella me dio y yo comí, como diciéndole al Señor, ¿para qué me la das?
Yo nunca te pedí que me dieras a Eva. Entonces vemos cómo el Señor lo deja a un lado y le dice, ya no le dice nada, ya no le pregunta nada y va directamente con Eva y le dice, ¿qué es lo que hiciste, Eva? Esperando que Eva se arrepintiera. ¿Y sabes qué pasó? La mujer sin más, al ver que el hombre se había excusado y aventado la bolita al otro, y pareciera que le había funcionado, ella le dice, pues es que la serpiente. Evade su responsabilidad y vemos ya ni de la serpiente ni hablamos, mi querido hermano. A la serpiente ni siquiera le preguntó nada. Luego le aventó juicio. Le aventó juicio y lo primero que le dijo, maldita serás. Y vemos cómo a la mujer le dicen que multiplicará sus preñeces, y etcétera, etcétera, y al hombre el juicio. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta historia, mi querido hermano? Dios nos hizo hombres pensantes, sabientes. Nos hizo hombres de libre albedrío. Todas las decisiones que tomemos llevarán consecuencia. La decisión del hombre, en este caso, era comer o no comer del fruto que Dios le había dicho. Dios le dijo, no comas. Pero la mayoría de los hombres, la mayoría de nosotros siempre escogemos lo malo. Es por eso que nosotros como varones necesitamos estar más acercados a Dios, para que nuestras decisiones no sean erróneas, mi querido hermano. Mi querida hermana, necesitamos que más mujeres que acerquen a sus hombres, a sus varones, a Dios. ¿Por qué? Porque el día que muramos, mi querido hermano, ¿quién crees que va a dar cuenta por tu familia? Tú, mi querido hermano. Mi querida hermana, si tú alejas a tu marido de Dios, va a haber graves consecuencias. Porque hay unos niños, hay hijos que los están viendo, hay familias que los están viendo. Las decisiones que tomemos, que sean siempre de la mano de Dios, mi querido hermano. Que no nos vuelva a pasar lo que le pasó a Adán, que evadió su responsabilidad, que no quiso decir, perdóname, Señor. Doblemos nuestras rodillas, mi querido hermano, oremos al Señor en las mañanas, busquemos al Señor diario, para que nuestras familias, nuestros hogares sean fuertes y podamos disfrutar de ese pequeño pedacito de huerto que el Señor nos ha regalado, mi querido hermano. Espero que este pequeño devocional haya sido de bendición a su vida, mi hermano. Vamos a orar para poder terminar en esta mañana. Señor, gracias por mostrarnos, Señor, por bendecirnos, Señor, en esta mañana, Señor. Rogamos que tú seas, Señor, el que nos ayude a tomar decisiones. Señor, que tú seas con nosotros, Señor, en cada decisión que tomemos. Si vamos a comprar, si vamos a vender, si vamos a edificar, Señor, si vamos a cualquier decisión que tomemos, Señor, que sea primero con tu voluntad, Señor. No queremos, Señor, que nos vuelva a pasar lo que Adán y Eva, Señor, y míranos a hoy cómo estamos pagando, Señor, la humanidad, Señor. Por favor, no permita, Señor, que sigamos tomando decisiones vanas, Señor. Ayúdanos a seguir en tu camino, Señor, por favor, en Cristo Jesús. Amén.